4. ¿Es borrosa su visión? Defina éxito claramente. Ahora, hijo mío, que el Señor tu Dios te ayude a construir su templo tal como te lo ha prometido. Primera de Crónicas 22:11. En la vida, como en el fútbol, no llegarás lejos a menos que sepas dónde está la meta. Arnold H. Glasgow. En los años 2000 al 2001, nuestro equipo de liderazgo comenzó a hacerse la pregunta: ¿cómo es un seguidor de Cristo saludable? ¿Cuál espera lograr como iglesia? Obviamente, la gente no es un producto, pero si vamos a ser exitosos en cumplir la misión de Cristo para hacer discípulos, necesitamos definir el término discípulo. A través de una serie de reuniones, acordamos que un seguidor de Cristo saludable es alguien que está balanceando los 5 propósitos bíblicos en su vida y corazón. Un saludable seguidor de Cristo está: 1. Rindiendo su corazón y vida a Cristo constantemente. 2. Experimentando compañerismo con otros cristianos. 3. Creciendo en Cristo a través de la actitud y la acción. 4. Descubriendo y usando sus dones y habilidades dados por Dios. 5. Alcanzando y compartiendo el amor de Cristo con no creyentes. A menos que sepa cuál es la meta, no puede llegar a ella. Para nosotros, el blanco se vuelve salud a través del balance. ¿Cómo definimos eso? Demos un vistazo a 2 de Corintios 4:18. Así que, todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Al comenzar a reflejar a Cristo y ser más como Él, el enfoque de nuestras vidas cambiará de estar centrados en nosotros para dirigirse hacia Él a través de cada área de nuestras vidas. Eso es salud y balance. Inicie con el final en mente. Así que si nosotros como iglesia estamos tratando de producir seguidores de Cristo saludables, nuestro equipo de liderazgo tenía que decidir cuál era la mejor herramienta para producir el resultado deseado. Con el tiempo acordamos que los grupos pequeños son el mejor ambiente para producir salud a través de balancear los 5 propósitos bíblicos en la vida de cada persona. ¿Por qué los grupos pequeños? 1. Son bíblicos. Como se ha visto en el libro de los Hechos, desde el principio de la iglesia, los cristianos se han reunido alrededor de los propósitos bíblicos para adorar a Cristo. 2. Son convenientes. Un sistema de grupos pequeños le provee una forma en la cual es fácil distribuir información con transformación. 3. Son económicos. Las reuniones de grupos pequeños en hogares no es una carga para el edificio o los recursos de su iglesia. Son autosostenibles. 4. Son ilimitados en tamaño. Al crecer su iglesia, solamente agregue más grupos. 5. Son ilimitados en geografía. Donde hay gente, puede tener un grupo. 6. Proveen un ambiente para rendir cuentas. Cada miembro tiene un sistema de apoyo inmediato. 7. Proveen un ambiente sano. Los miembros pueden explorar sus dones y posibilidades de servicio sin sentirse vulnerables o expuestos. 8. Proveen enfoque. Si es dirigido correctamente, un grupo pequeño es una colección de personas trabajando hacia metas comunes, no solamente una persona enseñando mientras otros escuchan. Nuestra estrategia para tener seguidores saludables de Cristo, o sea, discípulos, es los grupos pequeños. No tenemos otro plan.
No tenemos otra forma de transmitir la visión. Creemos que esta es la forma más efectiva de hacer discípulos y dirigir a la gente para vivir vidas saludables y balanceadas. No somos una iglesia con grupos pequeños. Somos una iglesia de grupos pequeños. Nuestro ministerio de grupos pequeños no es solamente otro programa. Es una pieza insertada e integrada de todo lo que hacemos como iglesia. Es nuestra infraestructura, es donde sucede el cuidado, es nuestro sistema de entrega para toda la formación espiritual, es nuestro método de balancear los propósitos bíblicos y promover vidas saludables. Defina éxito en todos los niveles. Cada iglesia opera en varios niveles. Desafortunadamente, y pasa a menudo, esos niveles están trabajando mutuamente en contra. Buscamos crear un solo sentir, cada persona y cada ministerio trabajando para crear una iglesia saludable. La iglesia, la estructura de la iglesia y las actividades llevan a la gente a los grupos. Ministerio de grupos pequeños. Busca llevar salud y balance a todos los grupos. Grupo pequeño. Los grupos individuales equilibran los propósitos para alcanzar salud. Individuo. Equilibra los propósitos en su vida y su corazón para alcanzar salud. ¿Cuál es el propósito de su iglesia? ¿Tienen declaraciones de visión y misión? Y si es así, ¿son más que palabras bien construidas? ¿Son una reflexión de quiénes son como iglesia? ¿Conoce la gente de su iglesia la visión y misión? ¿Y están de acuerdo con ella? La mejor manera de hacer que la gente de la iglesia esté alineada con su visión y misión es exponerlos repetidamente a ellas a través de los grupos pequeños. A fin de lograr esto, las declaraciones de visión y misión de su ministerio de grupos pequeños deben estar alineadas con los de la iglesia. La idea es que todos estén moviéndose en la misma dirección, hacia una vida saludable y balanceada, centrada en Cristo. Nuestras declaraciones de visión y misión en el ministerio de grupos pequeños están alineadas con las declaraciones de propósito de la iglesia. Todo lo que hacemos en el ministerio de grupos pequeños descansa sobre esas dos declaraciones. La declaración de propósito de la iglesia de Saddleback es llevar a la gente a Jesús y pertenecer a su familia, al desarrollo de una madurez cristiana y equiparlos para su ministerio en la iglesia y su misión de vida en el mundo, a fin de magnificar el nombre de Dios. Las declaraciones de visión y misión del ministerio de grupos pequeños de Saddleback son: visión, ver a cada persona integrada en un grupo saludable, desde cada asistente de nuestra iglesia hasta todas las comunidades que nunca dejan de crecer. Misión, ayudar espiritualmente a los asistentes para que sean transformados en creyentes que modelan vidas dirigidas con propósito y así motivar a otros a hacer lo mismo, compartiendo su visión. Si las personas brindaran ayuda a cada organización caritativa según su necesidad, entonces cada hospital, cada centro de alimentos, cada ejército de salvación tendría suficientes recursos. Las necesidades del mundo son dolorosas. Las personas generalmente no dan a las necesidades, dan tiempo y recurso a una visión. Como líder del ministerio de grupos pequeños, es importante que usted comparta su visión no solamente con su equipo, sino también con el resto de la congregación, preferiblemente a través del pastor general. Provea las bases bíblicas de las cosas que hace dentro de su ministerio. Comparta con ellos las escrituras que la empoderan y le dan vida. ¿Qué escritura guía la visión de su ministerio de grupos pequeños? ¿Todos conocen esa escritura?
¿Y por qué fue elegida? ¿Qué desea ver suceder a través de su ministerio? Busque acercarse no solamente como un vendedor. Las personas en su iglesia necesitan conocer que su corazón está en los grupos pequeños. Comparte historia de sus propias experiencias en los grupos. Cuénteles lo mucho que significa su grupo. La presentación de la visión de los grupos pequeños tiene que tener sentido para su gente. Pero para que ésta sea la más efectiva, es importante tocar sus corazones. Es mucho mejor si usa testimonios de la gente de su iglesia. Ellos son los clientes verdaderamente satisfechos. Pastoreando intencionalmente a las ovejas. Mateo cuenta de Jesús yendo por las ciudades y villas enseñando, predicando y sanando. Imagínelo deteniéndose en la cúspide de un cerro y viendo hacia la bulliciosa ciudad donde las multitudes ocupaban las calles. Mateo 9:36 al 38 describe su reacción. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos: pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Este pasaje lanza una visión que viene directamente del corazón de Jesús. Su corazón fue quebrantado por lo que vio y fue lleno de compasión. La Biblia nos cuenta que estas personas estaban desesperadas e indefensas y no tenían respuesta. Quizá la parte más asombrosa de la historia es cuando Jesús reveló claramente que su corazón no estaba quebrantado por los problemas o las luchas que las personas estaban atravesando, sino a causa de que no tenían pastor. No tenían a nadie que los dirigiera o los alimentara. Necesitaban a alguien para guiarles y proveerles. El corazón del Señor fue quebrantado cuando vio la condición miserable y sin liderazgo que poseían. La falta de liderazgo de estos días todavía es un problema y ha de causarle dolor al corazón de Dios. La tarea del pastor es hacer discípulos de la gente que Dios ha confiado a su liderazgo y cuidado. Pero esta tarea no descansa solamente sobre los hombros del pastor general o de la persona encargada del grupo pequeño o incluso sobre el líder del grupo. Descansa sobre los hombros de cada cristiano. Esta es la visión que debe compartir con su gente. Observe que el corazón de Jesús se quebrantó por toda una ciudad. Es un error común que los pastores vean su influencia tan limitada al número de miembros de su iglesia. También es un error común que los líderes de grupos pequeños e inclusive los miembros de los grupos pequeños vean su influencia limitada a sus grupos. En lugar de eso, debemos aprender a ver nuestras responsabilidades hacia las personas que viven dentro de nuestra esfera de influencia en nuestras ciudades, comunidades y vecindarios. La gente que Jesús vio seguramente no eran creyentes en su totalidad o miembros de una iglesia. Su corazón se quebrantó por todas las personas, creyentes o no. Nosotros, los líderes, somos llamados por Dios para ministrar al mundo alrededor nuestro sin importar si son salvos. Y es nuestra responsabilidad compartir la misma visión con cada miembro de nuestra iglesia. ¿Ha observado que cuando usted se compromete con algo, comienza a verlo en todos lados? Usted decide comprar un carro y busca cierta marca y modelo. De repente ve ese carro por todos lados. No porque el carro sea más popular ahora que lo que fue antes que usted lo buscara, sino porque sus ojos están vueltos por completo hacia ese carro. Es por eso que usted lo observa. Imagine si la gente de su iglesia estuviera comprometida con los agobiados y desamparados.
Mateo 9:36. Ya sea que esto signifique el cristiano cerca de ellos en una reunión de grupo o el no creyente que trabaja tras el mostrador de su cafetería favorita. Imagine si pudiera ver a la gente a través de los ojos de Jesús. ¿Cómo cambiaría su interacción con otros y con el mundo en general? Su trabajo es ayudarlos a volverse a los desesperados e indefensos de hoy. Compartir la visión de Jesús de un pastor para cada persona. Su ministerio de grupos pequeños no será más fuerte que sus líderes y sus líderes no serán más fuertes que usted. Si no está modelando un corazón de pastor, sus líderes no se acoplarán a la visión. Si su corazón no está invertido en su gente, no espere que ellos inviertan su corazón con otros. Compartiendo la visión. Una excelente manera de compartir la visión de un pastor para cada oveja es animando a sus líderes y miembros del grupo a compartir sus experiencias con nuevos creyentes y pasar tiempo con no creyentes. Bautizar nuevos creyentes. Una de mis maneras favoritas de permanecer enfocado en las personas de la manera que Jesús lo hizo es realizando o viendo bautismos. En la iglesia de Saddleback, antes de bautizar a la gente, les pedimos que cuenten la historia de cómo encontraron a Cristo. Escuchar la historia de cómo una persona estaba perdida y ahora es encontrada nos recuerda por qué hacemos lo que hacemos. Y sentarse cerca para realizar o ver los bautismos o escuchar testimonios tras testimonios recarga mis baterías para seguir compartiendo la visión. Pasando un tiempo con las ovejas. Es nuestra responsabilidad ensuciar nuestras manos y salir con las ovejas. Un verdadero pastor tiene aroma a ovejas. No puede adquirir el olor a ovejas solamente leyendo sobre ellas. Tiene que estar dispuesto a pasar tiempo con ellas. Yo amo a mi vecindario. ¿Compartimos las mismas creencias religiosas? No. ¿Criamos a nuestros hijos de la misma manera? No. ¿Celebramos de la misma forma? No. Pero ellos son personas a quienes estoy feliz de llamar vecinos y amigos. Claro que sí. Creo en el evangelismo de relaciones. Deseo que la gente vea a Jesús en mí antes de contarles sobre Jesús. Un ejemplo perfecto es un amigo en mi vecindario. La primera vez que lo conocí, aclaró que él nunca iría a la iglesia. Una declaración interesante, ya que ni siquiera había hablado con él respecto a la iglesia ni de nada religioso. Por los siguientes 5 años, tuvimos muchas conversaciones espirituales. Por su reacción, estaba seguro de que yo no estaba teniendo impacto en él de ninguna manera. Un lunes estaba apresurado para ir a trabajar, pero en el tiempo de Dios estaba en el momento exacto. Al salir de casa y apresurarme al carro, él se acercó y me dijo: «Oye, ¿tienes un minuto?». Ya estaba tarde, pero cuando él comenzó a hablar, pude ver que estaba pasando por un mal momento. Era un tiempo de crisis para él y pudo haber ido con alguien más, pero por alguna razón esperó y se acercó a mí ese lunes por la mañana. Decidí llegar tarde al trabajo y nos fuimos para Starbucks. Nos sentamos por un momento. Él me contó su problema y yo escuché. Esa mañana de lunes, ese hombre que dijo que nunca iría a la iglesia, entregó su vida a Cristo exactamente en Starbucks, sin pensar en las otras personas sentadas a nuestro alrededor. Cada vez que lo veo, alabo a Dios. Por 5 años intenté hacer una diferencia y no veía progreso alguno. Pero en un día, todo esto cambió. Mi vecino hizo una poderosa declaración ese día en Starbucks, que espero se grabe en su corazón. Me dijo: «Si tan solo hubiera hecho
lo que has estado diciendo estos 5 años, no estuviera en este problema. ¿Puede imaginarse cómo me hubiera sentido si hubiera dicho? Desearía me hubieras dicho esto hace 5 años y así no estaría en esta situación. Me alegra haber hecho la parte que me correspondía. Tenga cuidado con la fuga de visión. Me gusta la cita de Richard Nixon, no cuando dijo, no soy un villano, sino cuando él dijo, ¿ustedes saben cuando estoy cansado de escucharlo? Sé que mi personal lo ha adquirido. Y cuando mi personal está cansado de escucharlo, sé que la prensa lo ha adquirido. Y cuando la prensa está cansado de escucharlo, sé que la nación lo ha adquirido. Muy a menudo cometemos el error de fallar en transmitir una visión. Cada año nuestros miembros de equipo de grupos pequeños trabajan alrededor de un tema central. ¿Por qué un tema? Porque ayuda a que el equipo permanezca enfocado en un área en la que siento que el Señor está llamando mi atención. A través de la oración, ayuno y búsqueda de Dios, uso el tema para centrar al equipo en un área particular que necesitamos mantenernos para ayudar a lograr la visión. Les doy la escritura y un prendedor en forma de botón como recordatorio de ese tema. Además, todos leemos un libro y usamos nuestras reuniones de equipo para hablar sobre ese tema y cómo podríamos incorporarlo a la estrategia anual para grupos pequeños. Esto puede parecer excesivo, pero he descubierto que todos tenemos memorias a corto plazo. Los negocios de la vida a menudo nos desvían y perdemos nuestro enfoque al tratar con las realidades del diario vivir. Para combatir eso, como líderes debemos mantener continuamente esa visión frente a nosotros y debemos mantenerla continuamente frente a nuestro equipo. Para una lista de los temas que he usado, visite www.smallgroups.net/themes. Su gente tiene que saber cuál es la meta: salud y balance. No es solamente llevar gente a los grupos, es transformación. En el libro de Nehemías, los israelitas tenían una visión de reconstruir el muro. Era un proyecto de 50 días. Nehemías 6:15. Pero a mitad del proyecto, por el día 26, sus enemigos trataron de sacarlos de sus rumbos. Ver Nehemías 4. Como los israelitas, tenemos una tendencia de desviarnos de la visión central, ya sea por el enemigo o debido a las circunstancias de la vida. Y esta tendencia solo puede ser remediada al enfatizar continuamente la visión. El ejemplo de Nehemías es una buena ilustración. Reformar y reajustar el curso de la visión mensualmente. Tener propósito trae enfoque. Sin un claro propósito, su ministerio de grupos pequeños fracasará y los miembros del grupo no darán valor a ser parte de un grupo excepto por socializar. Muy frecuentemente las personas encargadas de los grupos se enfocan más en llevar gente a los grupos que en definir el propósito del ministerio de grupos pequeños. ¿Usted busca un programa nuevo para grupos pequeños o formas creativas de capacitar a sus líderes? Pero el verdadero problema es la falta de enfoque y propósito. La Biblia nos dice en Efesios 5:17, por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Cada iglesia debe descubrir la voluntad de Dios para su ministerio de grupos pequeños. La labor de la persona encargada de los grupos pequeños es lograr ese propósito. Creo que mi propósito como persona encargada de los grupos pequeños es ver los propósitos experimentados en la vida de nuestros grupos y en las vidas de las personas en estos grupos. Preguntas finales. 1.
¿Cómo es un discípulo saludable? ¿Cuáles son los rasgos característicos de un discípulo saludable? 2. ¿Cuál es la declaración de visión y misión de su ministerio de grupos pequeños? 3. ¿Cuáles son las prácticas claves que estimulan el crecimiento espiritual? 4. ¿Cuál es la forma en la que fomenta el discipulado en su iglesia? 5. ¿Qué papel juegan los grupos pequeños en el proceso de discipulado?